Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí a Microhistorias. ¿Te imaginas de un día a otro perder tu cultura, tu identidad, tu historia, tu bandera, tus costumbres y ser presionados para adquirir una nueva nacionalidad? Pues bien, esto fue exactamente lo que tuvieron que vivir los habitantes de la provincia de Tarapacá, territorio que hasta 1884 perteneció al Perú y que posteriormente a la Guerra del Salitre pasaría a formar parte del territorio chileno. Antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like a este video. Empezamos. La Guerra del Pacífico iniciaría en 1879 y acabaría en 1884. Esto se daría gracias a la firma del Tratado de Ancón, tratado que estipulaba entre sus artículos dos cosas muy importantes. La primera, que el Perú cedería a perpetuidad e incondicionalmente la provincia de Tarapacá, mientras que Tacna y Arica pasarían por un periodo de 10 años a ser territorio chileno. Posterior a estos 10 años, se llevaría a consulta popular, es decir, le preguntarían a los habitantes si querían ser parte del territorio peruano o chileno. Desde entonces, para la historia del Perú, Tarapacá fue aquel territorio perdido, mientras que Tacna y Arica pasaron a ser las provincias cautivas. Y es que la verdad, si analizamos a profundidad el Tratado de Ancón, podemos darnos cuenta de que no importa de qué punto lo miremos, la situación del Perú era claramente desfavorable. Ahora bien, una vez entrado en rigor el tratado con Chile, este tomaría posesión del territorio de Tarapacá. Legalmente, la situación de las familias peruanas en esta zona se regularizaría mediante la ley del 31 de octubre de 1884, expedida por el Congreso chileno. En esta señalaba que los peruanos podían conservar su nacionalidad siempre y cuando se registraran como tales en los padrones de las distintas municipalidades. En 1885 este padrón se cerraría con un total de 11.179 personas registradas como peruanos. En un primer momento, el gobierno de Chile reconoció tanto sus propiedades como sus derechos como ciudadanos peruanos. Tarapacá se convirtió rápidamente en una ciudad pluricultural y multiétnica, esto básicamente por su población. Estaba conformado por chilenos, una enorme cantidad de familias peruanas y bolivianas. De hecho, las festividades patrióticas como el 28 de julio eran celebrados entre todos, las festividades religiosas también. Y es que en Tarapacá aún se respiraba mucho de la antigua sociedad peruana. Teníamos diarios como El Norte o La Voz del Perú, un club de fútbol como el Peruvian, incluso profesores y colegios, así como demás asociaciones peruanas. Mi padre nació aquí cuando esto era Perú. O sea, su padre es peruano. Peruano. Mi papá tenía el sentimiento de peruano. Hasta el final. Hasta el final, porque le dieron la oportunidad para que se nacionalizara chileno. No, yo soy peruano y peruano tengo que morir. ¿Cómo se llamaba su padre? Bernardo Campos Rivera. Bernardo Campos Rivera. De acá, tarapaqueño, legítimo. Hijo de tarapaqueños también. Eso es legítimo, auténtico, de acá. Él se identifica con el Perú como también se identifica con Chile. Y cada vez que él conversa, muchas veces, he visto a mi amigo emocionado, como yo lo veo ahora. Porque está entre los dos sentimientos. Entre los dos sentimientos, un peruano. Y un peruano de corazón, que quiere su tierra, como su padre la quería. Siempre decía, el 28 de julio se celebra el Día del Perú, la independencia. Y mi padre a nosotros nos entregó ese mensaje, y ellos siempre lo recuerdan. ¿Usted se acuerda siempre el 28 de julio? Sí, siempre. ¿Sí? Sí, porque el papá lo celebraba. ¿Cómo celebraba su papá 28 de julio? Se juntaba porque habían otros viejos como él, pues. Entonces, hoy día celebramos el Día de la Patria. Hacían ellos, entre ellos. ¿Y qué hacían? ¿Cantaban? No, una buena comida. ¿Se emociona mucho usted al recordarlo? Sí, así es, pues. Claro, usted ha vivido casi entre dos países. Usted creció aprendiendo a amar a los dos países. Parece que sí, pues. No ve que nací en Chile y mi padre era un peruano. La tranquilidad cotidiana de los tarapaqueños se vería afectada en el año de 1910, esto debido a la política de chilenización o desperuanización. Una falsa noticia informaba que el consulado de Chile en el Callao había sido atacado. Esto originó que miles de chilenos en Iquique destruyeran los locales del consulado y diversos clubs y comercios peruanos.
Luego de un mitin, acordaron clausurar las escuelas peruanas, expulsar a los peruanos de los gremios de trabajadores, así como de aduanas, prohibir la inmigración peruana y obligar a los tacneños, iqueños y tarapaqueños a cumplir con el servicio obligatorio militar. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la vida del historiador peruano don Jorge Basadre, quien hasta hace poquito aparecía en los billetes de 100 soles. Él nació en Tacna en 1909 y durante esta época Tacna había sido ocupada por los chilenos, era territorio chileno. Él cuenta que durante su niñez tuvo que estudiar en escuelas clandestinas peruanas. En 1909 surgirían en Chile diversas organizaciones civiles ultranacionalistas, denominadas las Ligas Patrióticas. Ellas se encargarían de perseguir y en algunos casos terminarían asesinando a tacneños, arequipeños y tarapaqueños, incendiando sus casas, persiguiéndolos en los negocios, saqueando sus tiendas, quemando los diarios, clubes y comercios. Estos grupos expulsaban familias peruanas de sus territorios. Además, pintaban una cruz en las paredes de sus viviendas, de tal manera que ellos podían identificarlos. En algunas tiendas incluso llegaron a prohibirle la venta a peruanos. Poco a poco las festividades como 28 de julio, que antes podían ser celebradas, empezaron a ser prohibidas en todo el territorio chileno. Un testimonio muy importante es el de doña Ana Luisa González, quien nació en Arica en 1911. Ella nos cuenta lo siguiente. Y esa cruz negra, es decir, la que estaba en la pared, la que ponían estos grupos ultranacionalistas, significaba que iban a venir, pues para meter fuego a las casas, sacar e incendiar y hacer lo que ellos querían. Mi papá agarró y le dijo a mi mamá, vístelos a los muchachos que esta misma noche nos vamos, como sea, con 4 hijos, mi papá y mi mamá. Todo este periodo de violencia llevó al gobierno del Perú a romper relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1911. Esto tras la expulsión de varios religiosos y curas peruanos, la desaparición del periódico La Voz del Perú y la clausura general de varios colegios peruanos que habían sobrevivido. Como si esto no fuera poco, aparecieron distintos periódicos chilenos que empezaron a hostigar a la población de origen peruana con el claro fin de que abandonaran la provincia de Tarapacá. Esta situación llevó a miles de familias peruanas a dejar el territorio y a repatriarse al Perú. En un primer momento, el gobierno peruano se comprometió a ofrecerles trabajo y vivienda. Sin embargo, no logró cumplir con estas demandas, lo que significó que muchos repatriados tuvieran que vivir de la mendicidad, es decir, pidiendo limosnas en las calles y alojándose en lugares bastante insalubres. Si bien es cierto, no se dispone de cifras exactas sobre los tarapaqueños que fueron repatriados al Perú, un dato muy interesante es el que nos da el diario El Comercio entre enero y febrero de 1903. Ellos nos comentan que durante estos meses 13 vapores procedentes de Iquique desembarcaron con 4.449 repatriados. Ellos desembarcaron en el Callao y rápidamente se inscribieron en el registro de trabajo. Esto para poder ser ubicados en alojamientos y albergues temporales. Y yo sé que seguro tú te estás preguntando, qué alegría que los tarapaqueños hayan vuelto al Perú, al lugar donde nacieron, donde estaban sus compatriotas, donde compartían la misma historia, las mismas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la realidad fue bastante distinta. Los repatriados fueron recibidos de mala manera. De hecho, existen testimonios que dan cuenta que al desembarcar, los tarapaqueños eran insultados por sus mismos compatriotas peruanos, quienes les gritaban despectivamente chilenos, repatriados. Esto la verdad también trajo varios problemas. Uno, por ejemplo, era en el momento en que los tarapaqueños querían conseguir trabajo. Por ejemplo, doña Juana Duarte contaba que, cuando hemos estado aquí en Lima, mi papá se presentó al ferrocarril de los desamparados y allí consiguió trabajo. Pero los que estaban allí, como eran peruanos, no lo querían. Les decían que eran repatriados y los botaban. Les ponían muchos obstáculos y así que tenían miedo porque ya habían oído decir que les habían puesto fierros en las máquinas o que por ahí un día podían caerse. Esto no es todo. Hasta los niños fueron marginados en los barrios y colegios, esto sobre todo por la manera diferente de hablar. Recuerden que muchos de los niños que llegaban de Tarapacá habían ido a escuelas chilenas, se habían educado y habían adquirido el clásico dejo chileno. Estos insultos no tardaron en llegar. Por ejemplo, doña Ana Luisa González comenta que a su mamá le decían:
Estos chilenos vienen a quitarnos el pan de nuestros hijos, hambrientos, chilenos del diablo. Y tal como recuerda doña Olga Contreras, algunos decían, llegamos a Lima a sufrir lo imposible, lo increíble. Acá toda la gente nos dice chilenos, y la verdad yo no entiendo. Allá, en Chile, nos votaron por ser peruanos, y acá nos desprecian por ser chilenos. Se ha sufrido bastante, en los colegios y en todas partes. Cuando alguien iba a solicitar trabajo le decían, aquí no hay trabajo para chilenos. Yo he estado chica y he visto llorar hombres, llorar de no poder conseguir un trabajo. Los tarapaqueños estaban totalmente desilusionados. Habían sufrido violencia y maltratos en Chile por mantener su origen peruano. Habían tenido que huir dejando sus propiedades, sus comercios, sus familias, etc. En Tarapacá habían sido atacados por ser peruanos y en Perú, donde habían llegado con la esperanza de un futuro mejor, con reincorporarse con su país, con su suelo patrio, de encontrar una vivienda, un sueldo justo, un trabajo digno, eran recibidos con insultos, eran tratados como si fueran chilenos. La pregunta es, ¿qué era entonces ser un repatriado? Este término empezó a tener una connotación totalmente negativa. Era una ofensa, y la verdad es que era como estar en el limbo. No eras chileno, pero tampoco eras peruano. Era de cierta forma como vivir sin un arraigo, una identidad, una nacionalidad. Por ejemplo, doña Dora Mayer de Zulen escribió por entonces lo siguiente: los repatriados se desilusionaron de Lima y los limeños se desilusionaron de los repatriados. Y esto fue muy doloroso porque para quienes amaban entrañablemente al Perú, adultos y niños que no hubieran imaginado que sus compatriotas actuaran de este modo, tuvieron que vivirlo. Esta situación motivó que muchos peruanos regresaran a Tarapacá. Otros tantos, a pesar del ambiente hostil, se quedaron porque siguieron viendo al Perú como esa patria a la que pertenecían. Finalmente, para acabar este video, en 1926, el presidente Augusto B. Leguía promulgaría la ley 5443, la cual le concedería a las familias tarapaqueñas más pobres una vivienda. Actualmente, estas viviendas conforman una urbanización, la urbanización Tarapacá, albergando a varios descendientes de estas familias tarapaqueñas. Esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado y espero que también nos lleve a reflexionar acerca del trato que les damos a las personas, a las familias migrantes que llegan al Perú a buscar un futuro mejor. Nos vemos hasta la próxima microhistoria. ¿Es descendiente de peruana? Sí. ¿De peruano? Sí, ¿Cuál de sus apellidos es peruano? peruano es Palate, Palapia. Palate Ochoa. Palapia Ochoa. Mi abuelito era peruano, mi abuelita era chilena. ¿Usted es chilena? Chilena peruana, con Perú, con peruano. ¿Se siente todavía Surtido. chilena peruana usted? Sí, Surtida, como dice. tengo sangre chilena y peruana. Y se siente orgullosa de las dos, me imagino. Sí.